Bueno, soy Cuauhtémoc Medina, soy curador, historiador, crítico de arte. En los últimos 10 años he sido el curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Eso es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también soy, y desde mucho tiempo atrás, investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Cuauhtémoc, gracias por estar acá con nosotros en Il Posto para conversar. El día de hoy me interesa hacerte una serie de preguntas y establecer esta conversación a partir del texto que publicaste el año 2010. Las 11 tesis eran de Contemporary, ¿no? Que se publicó primero en eFlux, si no me equivoco. Te quería preguntar un poco sobre el contexto de esa publicación, ¿no? Como situarlo en una discusión que se estaba dando desde fines de los 2010, quizá, que tenía que ver con lo global, con una ausencia de preguntas en torno a lo contemporáneo. Ese texto fue incitado por una invitación de parte de Anton Bedocle, uno de los directivos de eFlux y amigo de hace mucho tiempo, a un simposio en Shanghai sobre la idea de arte contemporáneo. Yo imagino que esto estaba motivado por la manera en que en ese momento el grupo eFlux estaba utilizando la Feria de Arte de Shanghai como una plataforma para establecer un vínculo hacia China. Y la primera cuestión es que el tema me pareció extremadamente desbordante. Era una pregunta sobre un asunto muy general. Y al mismo tiempo fue quizá bueno que la invitación fuera para hablar en China. Me permitió empezar con un chiste que no está en el texto, diciendo que como una persona de la periferia llevaba todo el tiempo buscando dónde estaba el centro y que estaba feliz de finalmente haber llegado a él. Lo que yo estaba tratando de hacer, y quizá el otro contexto es de orden escolar, es plantear la pregunta en un terreno que se entendería de haber leído y usado en clase intensivamente el libro de Matei Calinescu de 5 caras de la modernidad. En realidad la traducción en español es una basura, entonces más bien Five Faces of Modernity, que no sé si ustedes conocen, que es un libro notable porque Calinescu, que era un pensador rumano, hizo una serie de estudios de la evolución de los usos de 5 palabras claves de la crítica cultural para mostrar cómo estas tienen una vida compleja y, en cierta manera, una dialéctica interna en el sentido más estricto del término, en cómo los términos modernidad, kitsch, decadencia y vanguardia y posmodernidad habían tenido una serie de apariciones, cuáles eran las ocasiones de su aparición y de qué manera el término había engendrado debates. De manera que empezaba con establecer algo que es el momento en que, por ejemplo, aparece la noción de moderno en la polémica de los libros o la batalla de los libros o la batalla de los antiguos y modernos, es del siglo XVII, y cómo ese término había estado modificándose. Entonces, algo que es muy virtuoso del libro de Calinescu es que captura los términos como conceptos deslizantes, que
y ahí está la parte hegeliana, aunque él no lo, quizá reaccionaría negativamente al plantearlo así, que absorbe internamente una respuesta a la formulación previa. O sea, son particularmente notables esos ensayos, porque aunque hay cabos sueltos, y muy claramente, por ejemplo, el cabo suelto muy importante de que el primer uso de la palabra posmoderno ocurre en la crítica de la poesía latinoamericana en relación a López Velarde, o sea, en realidad es un término que aparece y después desaparece para formular la sucesión del modernismo literario latinoamericano. También tiene esto que es bastante cosmopolita. Entonces fue muy útil el tener muy presente por mis cursos y por la lectura de Calinesco y otros, pero troncalmente por esta pregunta de la historicidad de la terminología crítica, la noción de que era importante abordar el término en relación a contribuir a hacer una especie de una pequeña glosa en esa lógica. Y que lo importante era, creo que eso es algo que diferencia el texto del conjunto del simposio y particularmente de la publicación, las dos publicaciones originales de Influx, el simposio, era importante no hacer una formulación abstraída del término al estilo Agamben, sino ni un intento de diagnóstico de la situación de las artes, sino partir de la dinámica interna el uso del término. De esos términos, de ese conjunto de términos críticos y sus relaciones, ¿no? Entonces, por eso está muy enfatizado el hacer notar que este es un término cuyo sentido, que después se vuelve contenido, es ante todo estar después de moderno. O sea, el plantearse como un término que aparece como una alternativa a tratar de situar qué está después de lo moderno, una vez que la noción de moderno deja de ser una temporalidad presente para constituirse en un fenómeno histórico. Y donde también moderno, por tanto, deja de tener esta significación abierta y se congela, ¿sí? Porque lo que hemos hecho en nuestras elaboraciones del modernismo ha sido fijarlo, incluso en la obsesión de denuncia crítica, y por tanto retrotraerlo hacia la historia, ¿sí? Entonces, por eso también el ensayo partía de esta noción de orden terminológico. Pero otra cosa que estaba en ese texto encerrada de una forma no explícita era el sostener por qué el desarrollo geográfico del fenómeno del arte global estaba injerto en la significación del término, y eso es lo que permitió que luego pudiera hacer esta elaboración de contemporáneo como un asunto también de borramiento de una diferenciación temporal geográfica. Algunas de esas cosas yo las había dicho de manera no sistemática en conversaciones o charlas, pero no en el intento de
delimitar y definir el concepto, ¿no? Sí, entonces sí es un texto que está un poco incluso enmarcado en la aparición en ese momento de una serie de posiciones reaccionarias bastante peligrosas e incluso textualmente idénticas a las formulaciones nazis de los 30 en la publicidad anti-arte contemporáneo en el mundo de la española. Pero justamente un poco previo a eso, ¿no? También. O sea, no en México. Ah, ya. Porque hay un momento en el que hablas justamente de eso, como de que lo profundamente contemporáneo sería quizás calzar también demasiado en su época, ¿no? En un momento dices como que no hay una resistencia. Sí, pero eso es más bien en relación a algo que me parece que es muy, muy evidente, pero también hay Paz, Calinescu, etcétera, Lyotard son parte de una discusión, que es que la discusión del arte postconceptual, en cierta manera, tiene que evadir, al menos momentáneamente, la crítica a la vanguardia que había sostenido también el arte de los 80, ¿sí? Y entonces lo que yo tenía que hacer era absorber esa distinción. O sea, para mí es muy importante asumir que la temporalidad vanguardista fue uno de los elementos que implicó la exclusión geográfica del sur, en la medida en que apuntaba a ser siempre una distribución de orden territorial de las temporalidades. Pero, por ejemplo, eso es algo que uno sabe por haber leído Carpentier. No sé, ustedes tendrían que leer un día Los Pasos Perdidos, que es esta novela en donde Carpentier desarrolla una metáfora moderna clarísima de internarse progresivamente del territorio sudamericano al tiempo que uno está descendiendo en el tiempo. Y acaba literalmente en el interior del Amazonas, como si el personaje fuera a contemplar el origen de la música en vivo con los grupos amazónicos. Entonces esa idea de que tú caminas hacia atrás en el espacio, creo que es algo que hoy es difícil que la gente joven como ustedes siquiera se les ocurra, claro, porque ya dan por sentada la contemporaneidad de las sociedades. Sí. O sea, han pasado a una distinta geocronología, ¿sí? Y al punto de que cuando leen esas cosas no acaban de entender cuál era su propósito. Su propósito era afirmar la coetaneidad del moderno latinoamericano con Nueva York. O sea, era colocarlos en la posición de que Carpentier o Torres García podían colocarse en la posición de que el país era el que iba hacia atrás, pero no el espacio metropolitano que ellos ocupaban, que al contrario. Y ahí es una observación muy pertinente de Calinescu. Es notorio que los lugares que facturaron el paso de una adjetivación a una categorización en las vanguardias, quienes pasan de moderno a modernismo, o quienes inventan la idea de futurismo, son lugares subdesarrollados, o sea, tanto América Latina como Italia. Es interesante el hecho de que haya esta radicalización del concepto de una reduplicación. Pero además te tocó que en gran parte también en los 90 se empezaban a dar las discusiones ya quizá a nivel curatorial o historiográfico del posicionamiento de la modernidad latinoamericana dentro del canon de la modernidad global, ¿no? Sí, aunque ahí lo que creo que tendría que plantearse es un fenómeno también ambivalente, porque algo que sí tengo que decir es que mi texto era particularmente ambivalente, incluso el título quiere insistir en esa ambivalencia, pero en el caso de la recuperación de modernismo
o de la vanguardia latinoamericana, hay este costado que es que ha servido para revivir, rejuvenecer y dar una vida probablemente ya injustificada a tanto las categorizaciones como los gustos modernistas. Porque lo que de pronto ocurrió es que, por ejemplo, el concretismo y neoconcretismo brasileño vinieron a abrir todo un campo de disfrute modernista, cuando ya parecía que en Europa no iba a haber nada suficientemente interesante. Entonces, es un hecho de que incluso en el mercado latinoamericano, y también ahí incluyo el mercado crítico latinoamericano, se ha beneficiado de proveer un anacronismo cultural. Si uno puede plantearlo de esa manera. Por supuesto, hay un ajuste que es incómodo y complicado de cómo injertas estos elementos foráneos en una narrativa ya constituida. Pero por otro lado, esta situación en donde facilita el que formas de apreciación artística que ya no eran de todo tolerables, genera una especie de contemporaneidad del pasado que para efectos prácticos el mundo de arte ve a Lydia Clark como si fuera un artista de los 90. Es muy insidioso y problemático. Y eso al mismo tiempo produce luego una serie de formaciones en donde prácticas artísticas del sur, que ya son bastante anacrónicas per se, las abstracciones de Gabriel Orozco, por ejemplo, de pronto son percibidas como si son material, material vigente. Sí. Hay una especie de licencia de revivir el arte nuevo, abstracto. Pero es interesante porque también en un momento en el texto menciona eso, justamente, que lo contemporáneo es capaz de soportar artistas que están teniendo visiones, no sé, profundamente antiguas, ¿no? U otras que están mucho más ligadas en el futuro, y eso quizás era algo que en ese momento en la discusión no estaba tan evidente, ¿no? Como quizás hoy. Pero también ahí hay un problema, que es un defecto mío, y es que yo soy una especie de modernista subrepticio. O sea, yo no puedo negar que cuando yo me acerco a las obras, la pregunta de si apuntan hacia enfrente o si apuntar hacia atrás es autoconsciente, se me aparece. Y yo siento que la mayor parte de mis colegas y los públicos ya no están interesados en ese juego. O sea, para decirlo en dos imágenes muy simples, yo tengo como un momento clave en mi vida el día que un amigo recibió de un viaje de su padre un disco de David Bowie que era verde, transparente, un LP verde transparente que se llamaba Scary Monsters, y me acuerdo escuchar las primeras canciones de ese disco y decir, esto sí avanzó. Y a partir de ese momento, para ser honesto, no he oído nada que avance, nada más cosas que ya estaban, o sea, como que estoy en este programa idiota, terriblemente anacrónico, de que sí soy un vanguardista sensible, en donde, por ejemplo, la otra imagen que voy a poner es un poco más polémica. Yo pienso que una de las razones por las cuales Cecilia Vicuña tiene el espacio que ha adquirido es porque en su marginalidad ella es una especie de cápsula de tiempo que saltó de mediados de los 70 como artista visual para reaparecer íntegra la documenta en los 2000 y tantos. 2017. Y entonces produce un efecto muy peculiar,
de una especie de archivo que se reabre, pero además es con una visualidad que sostiene una especie de pureza que se desdobla como ingenuidad, también política, que no ha tenido que hacer los ajustes ni tener las llagas que representa haber transitado por todas estas distintas posiciones, incluso de manera muy prominente. Me parece que una de sus características es que no lidia con la avanzada chilena. Entonces, mientras que tienes un campo artístico que está tensionado y a veces ocluido por la dificultad que representa esta contribución fundamental de la avanzada, ella curiosamente está como fuera de ese campo de radiación, pero sí es como si tuvieras efectivamente un episodio de Back to the Future, o sea, hay como una auto-historización también, quizás. Sí, pero que no produce preguntas sobre la desautorización de lo viejo, no. Que es una de las condiciones de contemporaneidad. Realmente lo puse en otro lado, en un ensayito que se puede integrar a ese, que hablaba yo del hongo de lo contemporáneo, o sea, el hecho de que una parte importantísima de las prácticas y las exhibiciones y los discursos tienen que ver con el pasado. O sea, que una definición del arte contemporáneo es su obsesión histórica y su licencia de parecer pasado. Entonces, bueno, todo eso, para nuevamente regresar al punto, sí, su contexto más importante es que hay una serie de temarios sobre la dinámica de la vanguardia que yo sí contengo de manera muy natural, y yo no sé si a alguien le importan ya, o sea, son parte de un tipo de historia académica. No he leído el texto de Longo, pero me sorprendió mucho, por ejemplo, en cuanto al lenguaje, en el uso de ciertas palabras de las tesis, el uso de la estrategia del contagio, ¿no? El dispositivo del contagio. Yo tengo la duda, porque este fue un texto escrito en inglés, correcto, y después Roberto Jacobi lo tradujo al español, y hay un uso que dice epidemic, de lo contemporáneo, y después se tradujo como pandemia. Entonces era como muy... Después al releerlo, es como... Puede que haya ese efecto. También debo decirte que es algo que ya notó alguna vez un investigador de origen marroquí que trabajó sobre los grupos de Curare y Teratoma. Hay algo en las formulaciones críticas del círculo al que yo pertenecí en los 90, que yo contribuía mucho a eso, que tenía estos contenidos patologizantes de manera deliberada, que hay una serie, o sea, que el grupo se llamara Teratoma, que era un nombre que aludía a algo que yo había leído a través de Gómez Cruzi, que es los teratomas extragonodales, que son tumores que tienen la peculiaridad que tienen células de muchas partes del cuerpo en una estructura no orgánica. O sea, de pronto sale una bola que tiene pelo, uña, semen, neuronas, hígado, ¿sí? Pero no hay conformación ni funcional ni diferenciada. Y sí, creo que eso está ahí medio latente. Sí, porque, bueno, lo dijiste antes, que había como un escepticismo, quizá, no sé, ante lo contemporáneo, pero es diferente, siento yo, porque habían discusiones en el momento, no sé, un año antes había publicado el texto de Terry Smith, por ejemplo, que uno podría hacerse muchas preguntas en torno a lo institucional, ¿no? Como tú hablas, y también un poco de la circulación, de la locura del mundo del arte global, pero también yo siento, y que es algo especial de las tesis, que abren la puerta para como un término de lo contemporáneo, que quizás lo contemporáneo termina. Pero es nada más una proyección de algo que no sabemos, pero hasta ahora estas categorías han tenido, como demuestra Karina, es un inicio y un final y una transformación. Te quiero decir que ahí hay algo que sí me parece que es
importante decir que leer a Terry Smith en aquel momento, pero había otros textos, Sí. algunos textos menores incluso en México, lo que provocaba era más bien la sensación de que se estaba tratando de tirar al niño con la bañera. O sea, el querer reducir el problema a la caricatura del mundo del arte, tomando en cuenta la introducción de los capitales privados, provocaba una pregunta de, bueno, y frente a qué está planteándose este lamento, ¿sí? Yo estoy muy persuadido que una consecuencia muy importante, por ejemplo, de lo que ha escrito Andrea Fraser, es diferenciar el lugar de la crítica como un arte de comprensión y de distanciamiento de el ejercicio de la queja como un intento de generar un espacio de pureza en donde yo me localizo externo al fenómeno. Y es algo que sí creo que los textos de Shanghai no estaban queriendo hacer. O sea, todos rescataban de alguna u otra manera el fenómeno en su complejidad. Si uno viene a América Latina, el de pronto ver burguesías que están involucradas en no querer ser tan pasatistas, me parece que es algo que uno no puede descartar como una tragedia. O sea, vista la memoria mínima de saber la ausencia de soporte, el total descuido y la miseria de los artistas de hace 40, 50 años, a menos que vinieran de esas propias burguesías, ¿no? Hay algo ahí como que hay una especie de, como todas las posiciones problemáticas contemporáneas, en donde es muy importante no tener nostalgia por algo que nunca ocurrió. O sea, es un problema muy serio de los dos lados de la banda, ¿no? O sea, hay una izquierda que habla de su herencia como si no hubiera habido estalinismo, y por supuesto tienes una derecha que imagina integridades sexuales, religiosas o identitarias que tampoco tuvieron ninguna existencia posible, ¿no? Y entonces acabas teniendo discursos que se enfrentan sobre la frustración ante fantasías en lugar de la discusión de medidas específicas. Pero aparte tú defiendes también esa postura en aquel momento, ¿no? Como del arte contemporáneo, a pesar del grado melancólico que tiene la cuestión, el que sea un resguardador de estas potencias revolucionarias o de estas frustraciones revolucionarias, sí, incluso del siglo XX. Sí, yo traté de que fuera un asunto que se sintiera como un dato biológico desapasionado, o sea, matter of fact, ¿sí? Porque a mí me parece que es nada más un asunto de hecho que viene a ver esta situación donde la crisis muy notoria del espacio del intelectual público de pronto queda reemplazada sin llenarse, o sea, queda marcada, pero no efectuada por el campo de intelectualización y politización del arte contemporáneo, ¿sí? O sea, me parece que es notorio que cierta falta de eficacia de la teoría marxista se resguarde, pero al mismo tiempo se manifieste en articular cosas frente al público de arte. O sea, es muy melancólico, pero al mismo tiempo necesario. Sí, pero no me parece que sea en absoluto ajeno a la dinámica de lo estético como un campo de rescate, reemplazo, memorialización y neutralización. O sea, es una
condición mucho más profunda, ¿no? Me interesa lo que hablábamos de esta resistencia social hacia el arte, que tú dijiste que en el fondo en México era diferente. Quizás tenía que ver con toda una historia de relación entre el arte y la política, ¿no? En segundo grado, o sea, algo que creo que no es apreciado internacionalmente, esto a punto lo dijo Renato González Mello, es que el muralismo, en su posición extravagante de vanguardia tradicionalista, habilitó una educación artística totalmente anticuada. O sea, la necesidad de tener pintura de figuras de orden histórico puso en vigencia una expectativa de enseñanza y de transmisión que incluye que todavía uno de vez en cuando se asoma a la Academia de San Carlos y ve clases de dibujo de desnudo, ¿sí? Al natural. Tú ves la imagen, las fotografías, es idéntica a las fotografías de 1910, con la única diferencia de que la chica tiene tatuajes, pero es una diferencia marginal, porque sigue siendo el mismo régimen escópico, ¿no? Entonces, no es nada más el asunto político, también es que hay una academia artística que entrena dentro de la denegación que incluyó el movimiento artístico mexicano de la existencia del arte moderno, o sea, de la denegación de la problemática de la dificultad de encontrar una validación para el oficio, ¿sí? Entonces, a veces eso se puede activar de manera creativa y sorprendente, pero el grueso del efecto es que hay un número muy alto de egresados de las escuelas artísticas que hacen cosas como modelar en claroscuro, discutir eternamente sobre recetas de pintura al óleo, ¿sí? Y pensar que Miguel Ángel es una referencia. Y todo eso es un caldo de cultivo para un discurso eminentemente reaccionario. Sí. Entonces, no estoy seguro, por ejemplo, en Chile, la educación artística está atravesada por otra pregunta, por la pregunta de la memoria, ¿sí? Y a veces puede eso ser un asunto productivo o no, pero nunca, yo no he visto que en la práctica chilena se aloje esa relación. Entonces, bueno, la otra parte, la parte política, persigue la discusión de otra manera, o sea, porque también esas localizaciones de discurso lo que producen es una agitación en sentido contrario, o sea, también ha habido de manera totalmente centralizada argumentos por una especie de posición arte por el arte, argumentos como los de Teresa del Conde, de que hablaban de pintura, y son condiciones históricas que producen hegemonías que no es realista desembarazar, pero que hay que ver en distintas direcciones, ¿no? No es unívoco. Me interesa preguntarte en ese sentido, bueno, ya entendiendo eso como, porque, no sé, hay toda una cosa que tiene que ver con los primeros 10 años quizás del siglo XXI, ¿no? Que está muy presente, pero también hay un cambio, a mí me parece, que quiero hacer esa pregunta, ¿no? Por los siguientes 10 años, ¿no? Y también desde tu práctica, porque, por ejemplo, después del 2010, tu trabajo como curador bienales, no sé, la Manifesta, ya aparece, por ejemplo, una pregunta por lo moderno, por si aparece lo moderno, si se empieza a meter lo moderno en lo contemporáneo, y después en la Bienal de Shanghái ya en el fondo hay una pregunta por estas, no sé, estas oscuridades que vuelven a aparecer, ¿no? Que aparentemente podríamos llamar resistencia. Esos dos argumentos son de manera muy directa de sitio específico. O sea, yo en Genk, cuando me invitaron a hacer la visita de investigación, me quedé absolutamente conmovido y atravesado por la experiencia de hablar con los antiguos mineros y con los historiadores que estaban tratando de defender una política patrimonial de
la industria y de la gente de la región, de la invasión que representaba la desviación del gasto hacia este evento de arte contemporáneo. Entonces, si bien ese argumento no lo hice explícitamente porque era contraproducente, lo que yo estaba haciendo, eso sí lo decía, era desviar esta economía hacia esa otra política cultural, ¿no? O sea, tratar de acompañar, y efectivamente eso sí tuvo una progresión de largo plazo. El darle resguardo, profundidad y herramientas al reclamo tanto de las comunidades de mineros como de los historiadores funcionarios que estaban tratando de hacer ver que era importante invertir y además socializar este patrimonio industrial que estaba en ese momento en una gran duda local acerca de para qué tenerlo. O sea, había desconfianza por él, ¿sí? Y en el caso de Shanghái, era un asunto muy evidente que el lugar que tiene China en este momento es ilustrar de manera extraordinaria la falta de claridad de los sistemas de valor modernos occidentales. O sea, es un desafío a las suposiciones políticas que ligaban capitalismo con democracia, en primer lugar. Es un desafío a las preguntas sobre la relación de naturaleza y desarrollo. Es un desafío del espacio de la cultura. Entonces, fueron argumentos que estuvieron hechos de manera muy apretada. Y en el caso de China, con mayor razón, con una serie de elementos que en principio me servían para establecer, al menos en papel, una especie de posición crítica disidente, cuando no era posible hacerlo de manera evidente. Hasta en codificar el usar a un escritor dramáticamente anticomunista para nombrar la Bienal, ¿sí? Incluso alguien me comentaba, la Voluspa creo que me comentaba que no podían haber palabras, ¿no? Sí. Que estaba, por ejemplo, la obra de Alexander Apóstol, sí. que estaba, no sé, no podía... Pero al mismo tiempo pasaron cosas muy divertidas en relación a cómo el texto de Lenin que usó Enrique Jessic pidió la censura reformularlo. Yo no estoy seguro, y esto lo he insistido un par de veces, en que debamos contribuir a la noción contraria, a la ingenuidad de pensar que la sociedad capitalista contemporánea, democrático, representativa, no ejerce la censura, o peor aún, que nosotros no somos agentes de la censura. Lo que pasa es que sí es muy interesante y complicado y angustiante operar con un sistema de censura institucionalizada, ¿sí? Porque no deja haber una diferencia de grado muy importante en que yo, al dar mis clases, suprimo ciertas ideas deliberadamente y siempre existe la posibilidad de que haya alguien mucho más peligroso que yo que use esas ideas. Entonces, es una situación, pero que aloja un momento de asombro en que la gente que trabaja en el Power Station of Art y el mundo de arte contemporáneo en China, de veras tiene una seriedad lo que hacen, que a veces en nuestros lados del mundo no se hace evidente. O sea, ellos sí están operando en un margen muy estrecho por algo que se llama libertad del pensamiento. Ellos están infiltrando un sistema con una estructura de vigilancia avanzadísima, relatos e imágenes que no pueden existir de manera explícita. Ellos están creando una subcultura de posibilidades
de lectura refinada que escapan al ámbito del radar, del terreno del discurso. Y entonces hay algo que es muy trágico en el sentido más amplio del término, de que esa condición sustantiva de la práctica artística y de la poética se hace mucho más clara en condiciones de dificultad política, y de pronto las condiciones de normalidad occidental democrática las diluyen y nos parece que nuestro trabajo es banal y nos permitimos una falta de interés por lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces hay una cierta condición, pero los dos proyectos eran más derivados del sitio específico. Del sitio. Es muy notorio lo que, una vez que estás en esos lugares, estos argumentos eran, incluso en respecto de Genk, podía haber ido la acusación de que eran el argumento evidente, pero era interesante que los demás proyectos daban la vuelta al argumento evidente. Estoy pensando un poco como en este texto en particular, pero también la discusión, no los orígenes del término, pero esta discusión que se da en ese momento tenía mucho que ver con ya como una incorporación de estos discursos postcoloniales de fines de los 90 quizás, en el arte específicamente. Me interesa pensar hoy, ya como en el pensamiento más decolonial, que hay ciertos autores que proponen como una salida de lo contemporáneo, no un fin de lo contemporáneo. Estoy pensando en Rolando Vázquez o Suhail Malik o Marianne von Osten. Sí, tienes razón, pero al mismo tiempo hay un problema que merece un poco de reflexión pausada antes de darlo por descontado. Los decolonialistas latinoamericanos han hecho mucho por generar una cierta descalificación del poscolonialismo. Un argumento usual es de orden tradicional e identitario, o sea, no somos nosotros. Sí, la diferencia. Lo cual a mí me produce mucha inquietud. Sí. No estoy dispuesto a entrar en esa discusión precisamente en relación a ese campo. Pero lo que esconde detrás, y yo creo que la palabra correcta no es esconde, lo que se asoma detrás es la continuidad de un proyecto de emancipación moderna, revolucionaria. O sea, lo que estoy diciendo es que, por supuesto, en el origen, en los textos de Aníbal, pero también en Glasvogel, ¿sí?, tú ves explícitamente la noción de que lo que está de sustento es la convicción de la agencia del Estado-Nación como el actor del proceso decolonial. Entonces, lo que me sucede es que me parece que no es claro para mí que la discusión esté poniendo enfrente lo más sustancial, que es que todo el campo de estudios y pensamiento postcolonial no está caracterizado de manera sustancial por estar ocurriendo en inglés y francés, sino ser un momento de reflexión acerca de las limitaciones, el fracaso y los efectos perniciosos de la descolonización de posguerra. O sea, el pensamiento postcolonial de manera explícita no solo se sitúa en relación a las preguntas psicosociales, culturales que abren Fanon o Aimé Césaire. No, se plantea en una crítica del dispositivo nación y de la visión socialista descolonizadora
de los años 40, 50, 60, de pensar que el Estado-nación emergido de esas descolonizaciones iba a ser el instrumento emancipatorio. De ahí eso se deriva que con mucha frecuencia los decoloniales acaben deslizándose para manifestar cercanía y apoyo con lo que yo llamo la izquierda realmente existente latinoamericana. Y ahí excluyó al gobierno chileno actual, que sale de esa norma, ¿sí? En donde nacionalismo y por tanto incapacidad de generar una estructura múltiple, demandas de identificación, patriotismo en el sentido de la erección, en el doble sentido de los héroes, y lo digo en términos efectivamente de su elección machista, y la postulación del liderazgo que definió muy bien Laclau, estando a favor de él, del significante flotante del líder, son algo que los decoloniales aspiran. Y eso es algo que yo no estoy dispuesto a conceder de manera automática, tanto por razones políticas como simplemente por un problema de pulcritud intelectual. O sea, tendría que haber de parte de los decoloniales una admisión, por lo menos, de que lo que les causa problema es tanto la melancolía como el distanciamiento, como la crítica ilustrada que habita el poscolonialismo en relación a los estados-nación del sur, ¿sí? y al proyecto emancipatorio. O sea, se plantean como proyectos emancipatorios que van a alcanzar colaboración con un Estado-nación. Entonces, esto a mí me causa inquietud porque primero produce choques entre la letra de cuestionamiento de la hegemonía estatal sobre los grupos originarios, ¿sí? Que tendría que venir acompañado con una proposición de un dispositivo de Estado distinto o del abandono de la idea de Estado-nación. Pero sobre todo porque no logra expulsar una serie de tics latinoamericanistas. Entonces, ese antes y después también acompaña otro campo en donde yo siento que la sucesión histórica no acaba de ser suficientemente fina. Y es particularmente el problema del resurgimiento de la instrumentalidad y de la expectativa de instrumentalidad de la práctica artística o de la desautorización del campo de práctica especulativa no productiva, ambivalente, que a veces se asoma en la nueva circulación de obras de arte, ¿no? Y por ejemplo, en esta tensión, estoy pensando en casos específicos que pudiesen quedar en medio, por ejemplo, el arte contemporáneo indígena latinoamericano. Sí. Por ejemplo, el caso de Ruan Grupa en Documenta. En medio, pero el problema es que tenemos que empezar a hacer algo como constantemente nos demanda, con toda razón, Yasnaya Elena, para dejar de ser indígena, porque esa categoría es una categoría colonialista, estratificada en las leyes indígenas de la colonia española. Es decir, el indigenismo. El problema que tenemos es cómo nos libramos del indigenismo. Es muy importante el modo en que en ciertas escenas la circulación de artistas de los grupos de comunidades originarias o de etnicidades reprimidas o de grupos atravesados por la pregunta de la afiliación a lenguas no europeas está empezando a penetrar y horadar el campo de operación criollo latinoamericano de arte, que problemáticamente, frecuentemente usurpa ese sitio, ¿sí? Y a mí me parece que esas tensiones son tensiones que no resuelve el discurso decolonial, al contrario, lo ahonda,
precisamente en esta noción de quién habla por quién. El problema de la representación. Y también de el apunte difícil de poner fuera de lugar de Spivak, de si el subalterno habla. O sea, lo que me inquieta a mí es que hay un campo de intervenciones que uno, en el apuro de constituir un campo de afiliación, estamos desoyendo. Y yo por lo menos tengo la inquietud de marcar una distancia. Yo veo que hay un gesto muy decisivamente diferente entre el hecho de que Tania Bruguera compile con una gran energía y una gran perspicacia un catálogo de prácticas de arte útil, a tener un campo crítico o artístico que regresa a una definición de arte comprometido, que no lo ve como un momento interesante, celebrable y estudiable como una posibilidad, y que puede ahondarse o no, ¿sí? Pero que supone que hay una manera de establecerlo como norma, y que por tanto pasa por encima incluso de la peculiaridad de que la inserción de capacidad de agenciamiento es una contingencia. O sea, es algo en donde regreso un ejemplo que me parece clave. Un género que uno apreciaba como radicalmente no solo no político, sino antipolítico, como el techno, pudiera movilizarse por Reclaim the Streets como una práctica subversiva. O sea, el identificar contenido con agenciamiento es algo que a mí me parece que está empezando a ocurrir con un defecto fundamental, que es el olvido de las preguntas que suscitó el arte estelinista. O sea, entiendo, es muy difícil sostener, hacer demandas de mantengamos el conjunto de los problemas en su lugar, y es importante que quien hace algo nuevo no cargue el fardo de la historia, porque si no, no haría nada. Sí. Pero ciertamente a la hora de la discusión, yo me encuentro un poco en necesidad de plantear que no quiero hacer una sucesión que implícitamente se vuelva mejor de decolonial y postcolonial. O sea, yo siento que el nivel de refinamiento, la significación de lo que uno lee en la crítica postcolonial británica, los desafíos que impone la perspectiva de crítica al Estado de esa tradición, no han sido absorbidos por los militantes latinoamericanos, que suelen ser fácilmente revelables como castristas. O sea, no acaban de ver el problema. Igual que mi gobierno de mi país es de un nacionalismo anacrónico patético. Oye, bueno, para ir cerrando, sí. Te quiero hacer una última pregunta, que es como la pregunta correcta de la entrevista, de la conversación. ¿Cómo releer la 11 tesis después de la pandemia, de la aparición de las nuevas derechas, de la guerra incluso, cuerpo a cuerpo, ya no por drones necesariamente? ¿Cómo se vuelve a leer? No he hecho eso, y me parece que estos eventos que describes todavía no tienen un efecto artístico y cultural claro. Y este es un asunto que tiene que ver con el dato de que frecuentemente la puesta en el campo cultural de un cambio histórico ocurre tiempo después o tiempo antes, que ahí sí no opera de manera contemporánea, sino que opera de manera intempestiva.
De modo que hay cuestiones muy significativas precisamente de la amenaza que representa la reivindicación de los nacionalismos contemporáneos, que ya estaban siendo advertidas en la deconstrucción de las obras de la Documenta 13. ¿Sí? Y del mismo modo, hay una variedad de investigaciones sobre la dinámica de los contagios que uno veía en localizaciones específicas, en el arte en Hong Kong, perfectamente planteables, con antelación, e incluso hay una serie de obras que comisionó el Wellcome Institute en Londres, que ocurre en los años de fin de 19, 20, sobre el tema, que al momento de la pandemia estaban, ahora sí que preta por té, ready to go. O sea, hay una situación en donde igual que como el 11 de septiembre de 2001, la obra de Gimonpré de Dial History es lo que muchos teníamos en los ojos al estar viendo el fenómeno. Pero pensar este cambio de época tiene estas tensiones. O sea, por un lado, estamos teniendo un asunto que me parece es hubo un momento de convicción y de claridad acerca de la manera en que la catástrofe natural se ligaba con la catástrofe social, que de pronto ahora se está diluyendo, incluso por la manera que el relato de la pandemia del COVID empieza a variar, a tratar de achacarlo a los laboratorios de investigación en Wuhan, ¿sí? Y existe al mismo tiempo un cambio de etos que uno espero que sea positivo, no, que tenga efectos, porque es que ha habido mira, yo tengo la desgracia de haber sido entrenado como historiador, y como mi amigo nuevamente Renato González Mello apuntó una vez en una crónica del movimiento estudiantil, cuando una amiga que no creía en nada, empezaba a gritar: el pueblo unido jamás será vencido saltando, uno no se atrevía a hacerlo porque pensaba las veces en que uno sabe históricamente eso no se ha validado por los hechos. Entonces hay un asunto en donde la cantidad de veces que los cambios de mentalidad brotan y ahí estaba el término al efecto, una reterritorialización, ¿sí? Y la pregunta de cómo esto puede recapturarse es un elemento clave de la vida cultural, ¿sí? La insistencia de las obras de arte de recapturar, de reencontrar, es uno de esos lugares donde está ocurriendo esa operación. Entonces, a mí me parece que en este momento estamos demasiado pronto y demasiado tarde también, como consecuencia. Estamos demasiado tarde en que confundir el engaño globalista con la ocasión para resurgir el nacionalismo, a mí me parece algo que es inaceptable. O sea, no veo cómo una estructura de economía nacional es operativa aún en los discursos más vitriólicos, ¿sí? Estas posiciones nacionalistas como la de México están en una condición integracionista de orden del capital, ¿sí? No pueden elaborar una economía nacional. Y sin embargo, lo que excitan es la referencialidad de una especie de unidad cultural que solo va a producir más violencia. No hablo necesariamente nada más de disparos, aunque eso también eventualmente ocurre, sino de represión sobre la complejidad. Y finalmente, además,
lo que hacen es volver a llevar a cabo el crimen de postergar al infinito la discusión de lo que ya podemos ver que viene. O sea, por ejemplo, te doy un caso muy clave. O sea, estas denegaciones, por ejemplo, el que México haga una refinería, pues posterga al infinito el problema de cómo dentro de 20 años necesitamos tener otro sistema energético. Del mismo modo, este nacionalismo posterga al infinito el problema mucho más relevante para la generación que sigue, de qué va a ser cuando en América Latina el cambio demográfico nos alcance y tengamos una estructura de edad donde los mayores de 60 años sean la mayoría poblacional. Y entonces tienes un montón de programas políticos que no están preparados para siquiera abriendo la discusión de lo que va a significar tener una estructura poblacional como la de Suiza, con una economía como la de Guatemala. O sea, eso a nivel cultural no lo podemos permitir. Porque, para regresar al problema contemporáneo, sincronizar la práctica artística con las noticias como una regla, no como un momento excepcional, no como un caso particular, nos condena a sincronizarnos con la demagogia. Ese es el problema que me parece que bien podemos enfrentar, esta simplicidad se acabe alojando, ¿no? Y a veces es mucho más difícil batallar con eso que con los gustos de la alta burguesía, ¿no?